Buenos días. Hoy comenzaremos a tratar los medicamentos más utilizados para las hiperlipidemias, o sea, para el control de las hiperlipidemias. Estos existen aproximadamente unos 9 grupos diferentes de medicamentos con mecanismos de acción diferentes también y que tienen indicaciones que son más o menos parecidas, pero algunos tienen su indicación específica. Comenzaremos a describir brevemente todos los grupos y después pasaremos a dedicar el resto del programa de hoy al grupo más utilizado, las estatinas. Y ya posteriormente, el próximo programa, ya trataremos un poquito más en detalle todos los demás grupos de medicamentos. Estos medicamentos, estos grupos, son el primero de todos, los inhibidores de la reductasa de HMG-CoA, las llamadas estatinas. Ya habíamos hablado qué cosa es la enzima reductasa de HGM-CoA y vimos la importancia que tiene para la síntesis de colesterol. Es una enzima muy importante en esta síntesis. Inicia la síntesis de colesterol. Si paramos la síntesis precisamente en esta enzima, o sea, inhibimos la acción de esta enzima, vamos a inhibir la síntesis de colesterol. El segundo grupo son las resinas secuestradoras de ácidos biliares. Recuerden que los ácidos biliares son prácticamente colesterol, una parte de ellos se reabsorbe, no todo, ni mucho menos, pero se reabsorbe una parte de ellos, y entonces estas enzimas, ¿qué hacen? Secuestran los ácidos biliares e impiden que se pueda reabsorber ninguna cantidad de ellos. Por tanto, sale más colesterol por las heces fecales. El tercer grupo es el grupo del ácido nicotínico, la niacina, que ya hablaremos de él en detalle en el próximo programa. El cuarto, los derivados del ácido fíbrico, son los llamados fibratos, clorfibratos, etafibratos, etcétera, que también hablaremos de ellos en el próximo programa. Bueno, eso no lo voy a decir más. Después tenemos los inhibidores de la absorción de colesterol, ezetimiba. ¿Qué hace la ezetimiba? Inhibe que se absorba el colesterol del intestino. Por tanto, el colesterol no pasa al cuerpo y solo podemos contar con el colesterol endógeno, el que producimos nosotros mismos, no con el colesterol dietético. Es más fácil hacer una dieta baja en colesterol, más fácil y más barato. El otro grupo a seguir, son los ésteres etílicos del ácido graso omega 3, los famosos omega 3, tan celebrados, tan magnificados, que vamos a hablar de cuál es la función de ellos realmente y de los mitos alrededor del omega 3. Y este omega 3 está en aceite de pescado, está contenido en los aceites de pescado. Ya habíamos hablado qué cosas son los ácidos grasos omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados, habíamos hablado de esto ya. Pero bueno, vamos a hablar ahora como medicamento. Habíamos hablado dentro de los lípidos, ahora vamos a hablar como medicamento. Después tenemos los inhibidores de la PCSK9, una enzima que actúa como regulador de la expresión del receptor de LDL. Esta enzima hace que aparezcan más receptores para LDL en la superficie y bueno, ya hablaremos de eso en detalle también. A continuación, los inhibidores de la MTP. Aquí tenemos un medicamento específico, la lomitapida. Es una proteína que actúa en la transferencia de triglicéridos para formar VLDL, o sea, lipoproteína de muy baja densidad. Inhibe esta formación. A continuación, los inhibidores de la síntesis de lipoproteína B100. Recuerden ustedes que la apoproteína B100 es la que precisamente existe en la LDL para depositar colesterol en las células, unirse a las células y depositar colesterol. El medicamento representante de este grupo es el mipomersen. También. Resumiendo, primer grupo, inhibidores de la reductasa de HMG-CoA. Son las llamadas estatinas. Segundo grupo, resinas secuestradoras de ácidos biliares. Tercer grupo, ácidos nicotínicos, la niacina. Cuarto, derivados del ácido fíbrico, los fibratos. 5, inhibidor de la absorción de colesterol, la ezetimiba, un medicamento bastante reciente. 6, ésteres etílicos de ácidos grasos omega 3, el aceite de pescado, que no es reciente, eso lo recomienda la comunidad primitiva. 7, inhibidores de la PCSK9, una enzima que hablaremos de ella, este es reciente también. 8, inhibidores de la MTP, otra enzima, la lomitapida, bastante reciente también. Y el grupo 9, inhibidor de la síntesis de la polipoproteína B100, el mipomersen. Estos son los 9 grupos de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las hiperlipidemias. Bueno, yo no voy a decir eso, ya. Bueno, no voy a decir eso, se acabaron los grupos también, ¿no? De estos grupos, ¿cuáles son los más utilizados? Los inhibidores de la enzima reductasa HGM-CoA, las conocidas como estatinas. Se utilizan desde hace aproximadamente unos 40 años, se tiene bastante experiencia con ella, ha habido ciertos mitos y ciertas realidades que vamos a hablar de eso hoy, de los mitos y las realidades.
El colesterol, un breve repaso, que ya habíamos hablado de esto, pero un breve repaso, se sintetiza en el retículo endoplásmico liso de todas las células del organismo a partir de moléculas de mevalonato. ¿Recuerdan? Hablamos de eso. Y el mevalonato a su vez se sintetiza a partir de 3 moléculas de acetil-CoA. Es un proceso bioquímico largo que ya explicamos sintéticamente hace unos programas, por tanto no vamos a repetirlo, pero solo vamos a decir que a partir de este proceso se forma primero escualeno, a partir del escualeno el lanosterol, y a partir del lanosterol se forma el colesterol. Si se inhibe la reductasa de HGMG-CoA, ¿qué ocurre? Que se altera toda esta síntesis de mevalonato, y como se altera el mevalonato, pues ya no se sintetiza tanto mevalonato, entonces no se sintetiza tanto escualeno, no se sintetiza tanto lanosterol y no se sintetiza tanto colesterol. Las estatinas son un grupo de medicamentos heterogéneos. Hay varios tipos de medicamentos dentro, químicamente, desde el punto de vista de algunas otras realidades, pero ellos tienen un origen también diferente. ¿Qué es lo homogéneo? ¿Qué une a todos estos medicamentos con orígenes diferentes, con algunos con estructuras un poco diferentes? Algo muy sencillo, su acción. Su acción es inhibir la HGMGA la reductasa, que ya lo mencionamos ya, y entre ellos ya tenemos algunos nombres, vamos a mencionar unos nombres que ustedes seguramente conocen: la lovastatina, la simvastatina, la pravastatina, la fluvastatina y la más utilizada de todas, la atorvastatina. ¿Por qué es la más utilizada? Porque es efectiva y más barata que algunas de las otras. Todas se administran por vía oral y todas se absorben en el intestino, entre un 30 y un 35% de la dosis que se administra. Es decir, se administra una dosis 100 miligramos, vamos a decir, y entre 30 y 35 miligramos son absorbidos. El resto, eliminado por las heces fecales. Son metabolizadas en el hígado y en el hígado son transformadas, eso se conoce como efecto de primer paso, y la mayoría de ellos tienen metabolitos activos. O sea, el hígado las transforma, pero las transforma a la mayor parte de ellas en metabolitos activos, o sea, en sustancias que mantienen su actividad. Bien, del ADME de los medicamentos ya vimos administración vía oral. Distribución, fundamentalmente van hacia el hígado. Metabolismo, son metabolizadas en el hígado, que tiene un efecto de primer paso que va a producir metabolitos activos. Y nos falta que del ADME, excreción. ¿Cómo se excretan las estatinas? Se excretan principalmente por la vía digestiva y una parte de ellas por la vía urinaria, por la vía digestiva con la bilis. ¿Cuál se excreta más por un lado u otro? Eso depende de la estructura de algunas de ellas. Algunas se excretan más por la bilis, otras por la orina, pero en general la mayor excreción es por la bilis, no es por la orina. Mecanismo de acción: las moléculas de estatina tienen una alta afinidad por la HGMA-CoA reductasa. Y esta enzima se une fuertemente a las moléculas de estatina, entre 100 y 1000 veces más fuertemente que con el mevalonato. Ocurre entonces que no van a actuar sobre el mevalonato para transformarlo en los diferentes tipos de esteroles hasta llegar al colesterol. Se detiene el metabolismo de formación del colesterol en este paso, en el paso del mevalonato, porque la enzima queda unida a las estatinas, inhibida por las estatinas, por una unión. Como se inhibe la síntesis de colesterol en el hígado, las células hepáticas expresan mayor cantidad de receptores para LDL, o sea, piden colesterol. Venga para acá el LDL colesterol. O sea, el LDL llega, se introduce a las células hepáticas, libera su colesterol y este colesterol es eliminado por la bilis. ¿Por qué? Porque cuando la célula hepática utilice, que va a utilizar lo demás es así, ácidos biliares, excretado por la bilis y eliminado del cuerpo, porque muy poca cantidad se reabsorbe. Las estatinas, este es el mecanismo de acción. Las estatinas, ahora vamos a hablar de una serie de efectos que tienen y que son bastante, bastante controvertidos algunos de ellos, ¿no? Primero, los derivados por su actividad de metabolismo del colesterol tienen como consecuencias que son positivas. Primero, disminución del colesterol total y del LDL colesterol. Las estatinas disminuyen el colesterol total y el LDL colesterol. Esto es un efecto bueno. Disminuye la densidad de las LDL, por lo que disminuye el riesgo heterogénico. Recuerden, ya hablamos, a mayor densidad de LDL, mayor depósito de colesterol, tienen más colesterol y van a depositar más colesterol en el tejido. Por tanto, si reducimos el colesterol dentro de la LDL, reducimos el riesgo de producir aterosclerosis. Tercero, disminuye la cantidad de apoproteína B, que ya vimos que es una apoproteína B100, concretamente, que es característica de las LDL y que permite su unión a la célula. Y cuarto, algunas estatinas aumentan ligeramente el HDL y reducen los triglicéridos. No son todas, ni es mucho. Este efecto es un efecto que se ha comprobado en algunas de ellas, pero no es ni tan
importante ni es en todas las estatinas. Además, las estatinas presentan otros efectos beneficiosos no relacionados con la disminución del colesterol, son los llamados efectos pleiotrópicos. Aquellos efectos son muy buenos relacionados con la disminución del colesterol. Ahora hay una serie de efectos que vamos a mencionar que no tienen relación con la disminución del colesterol, sino con otros efectos que tienen las estatinas y que son, el primero de ellos, inhibe la formación de isoprenoides. Estas moléculas, los isoprenoides, son derivadas del mevalonato. Como ellas inhiben la formación de mevalonato, pues entonces los isoprenoides que se derivan del mevalonato no pueden formarse tampoco. Y los isoprenoides son sustancias que activan mecanismos que favorecen la inflamación. Son sustancias proinflamatorias. Actúan negativamente en la homeostasis del endotelio vascular, es decir, afectan al endotelio vascular, los isoprenoides. Protegen así las estatinas, además de reducir el colesterol, van a proteger al endotelio vascular, evitando las lesiones ateroscleróticas. Recuerden, cuando hablábamos de aterosclerosis, lo vieron en el video reciente, el primer paso es la lesión del endotelio, el distrés endotelial, para que puedan penetrar las LDL en la íntima arterial y depositar el colesterol. Si reducimos el riesgo de daño endotelial, reducimos el riesgo de aterosclerosis. Y si además de eso reducimos la cantidad de LDL y el colesterol contenido en las LDL, se reduce aún más el riesgo de aterosclerosis. O sea, las estatinas son muy útiles en este sentido. Otro mecanismo, es un mecanismo que está también relacionado con los isoprenoides, por medio de la inhibición de los isoprenoides. Al inhibir la formación de mevalonato, se inhibe también el crecimiento de las células musculares lisas, se inhibe la activación plaquetaria, se inhibe la adhesión celular y se inhibe la liberación de la proteína C reactiva. Todos estos efectos son efectos antiinflamatorios. Es decir, no solamente va a proteger el endotelio vascular del distrés endotelial, sino que va al mismo tiempo a actuar sobre otros mecanismos proinflamatorios que favorecen la aterosclerosis. Al tener todos estos efectos, las estatinas reducen considerablemente el riesgo de aterosclerosis, no solo por la reducción del colesterol. Otro mecanismo, el mevalonato inhibe el óxido nítrico. Y el óxido nítrico, si recuerdan del ciclo de hipertensión, ya hablamos de esto, es vasodilatador. Es liberado localmente en los vasos sanguíneos pequeños sobre todo. ¿Para qué? Para dilatar estos vasos sanguíneos. Cuando disminuye la cantidad de óxido nítrico, los vasos sanguíneos se cierran un poquito más, esto aumenta el riesgo de hipertensión y disminuye la circulación de sangre a los tejidos. Y el óxido nítrico es inhibido por el mevalonato. Como inhibimos el mevalonato con las estatinas, entonces se produce el óxido nítrico, no es inhibido, hay más óxido nítrico, hay mayor vasodilatación, reduce la tensión arterial y reduce el riesgo de distrés endotelial. Fíjense cuántos factores positivos, reduce la resistencia vascular. Otro mecanismo, mejora la función del endotelio vascular con efectos antiateroscleróticos y antitrombóticos por diferentes mecanismos. En general, los efectos de la estatina se resumen en lo siguiente. Estos son los mecanismos, ahora vamos a ver cuáles son los efectos que son derivados de estos mecanismos que hemos mencionado hasta ahora. Primero, disminuyen de forma directa los niveles de colesterol. Perfecto. Segundo, mejoran la función endotelial. Tercero, modulan la respuesta inflamatoria. Cuarto, estabilizan la placa de ateroma que ya está formada, porque los efectos anteriores tienden a que no se forme la placa de ateroma, pero muchas personas, ya de cierta edad sobre todo, tienen placa de ateroma formada. Aunque yo les digo, yo he visto personas con placas de ateroma muy jóvenes. El más joven que recuerdo fue fuera de Cuba un muchacho de 19 años con un accidente vascular encefálico y cuando se le hicieron las angiografías cerebrales tenía placas de ateroma por todas partes ahí. Esto era algún problema genético sobre todo, pero no solamente la aterosclerosis de los ancianos. Recuerden esto, hay ancianos sin aterosclerosis y hay jóvenes con aterosclerosis. La aterosclerosis no es un proceso de envejecimiento, lo que aumenta desde luego el riesgo de ella con la edad, pero no es un proceso de envejecimiento. Puede aparecer a edades tempranas. De hecho, muchas personas con 40 años tienen aterosclerosis, tienen infarto, tienen ABC secundario de aterosclerosis, por todos los factores de riesgo que hablamos y el poco cuidado que tienen. Porque dicen, cuando yo sea viejo, no, usted puede tener aterosclerosis con 40 años perfectamente bien y con menos también. Bueno, primero ya decía, disminuyen de forma directa los niveles de colesterol. Segundo, mejoran la función endotelial. Tercero, modulan la respuesta inflamatoria, que ya los había mencionado. Cuarto, estabilizan la placa de ateroma, que es el que estaba hablando. Y quinto, disminuyen la formación de trombo. Al disminuir la formación de trombo, porque inhibe la activación de las plaquetas, que van a hacer
pues entonces disminuye el riesgo de trombosis, a pesar de que la persona tenga una placa de ateroma, y disminuye el riesgo de embolismos. Son efectivas las estatinas, ¿no? Pero bueno, no, el sol tiene manchas, hemos hablado de esto, y las estatinas también tienen manchas. Vamos a hablar de manchas también. Como todo medicamento, presentan efectos adversos. Primero de ellos, efectos gastrointestinales, frecuentes, estreñimiento o diarrea, gases, náuseas y trastornos digestivos, dispepsias, trastornos digestivos. Estos son frecuentes. Ahora, menos frecuentes, falta de apetito y vómito. Son menos frecuentes, pero pueden aparecer. Efectos raros, hepatitis, ictericia, son raros. O sea, se ha visto que algunas personas tomando estatinas presentan inflamación del hígado y pueden presentar coloración amarilla de piel y mucosa. Ictericia. Puede aparecer. Y muy raros, pero muy raros, eso ha sido casos puntuales, insuficiencia hepática. Pero no están exentos de riesgo. Les digo esto porque se ha hablado mucho de la insuficiencia hepática, de la presencia de cáncer de hígado en los pacientes que toman estatina, etc. Es posible. Pero ya les digo, la insuficiencia hepática, muy rara. La hepatitis, rara. Los efectos gastrointestinales, frecuentes. Dificultades digestivas, gases, estreñimiento, es muy frecuente. En el sistema nervioso, tenemos como efecto frecuente dolor de cabeza, mareos, parestesias. ¿Qué cosa es parestesia? Sensaciones fantasma. Sentimos como unos calambres, como que me están tocando por acá, que hay algunos movimientos en la piel. Sentimos sensaciones raras que no existen. Esas son las parestesias. Para que no existen, que aparecen ahí, pero que no existen estesia, sensaciones. Hipoestesia, o sea, disminución de la sensibilidad. Estas son también frecuentes. O sea, dolor de cabeza, mareo, parestesia e hipoestesia son frecuentes. Menos frecuente, neuropatía periférica. Puede aparecer. Una persona puede tener trastornos de los nervios periféricos por tomar estatina. No es muy frecuente. Es menos frecuente. Y muy raras, disgeusia. Disgeusia. ¿Qué es eso? Parece una mala palabra, pero no lo es. Dificultad, geusia, gusto. Dificultades con el gusto. La persona puede perder la sensación de gusto en la boca. Puede ser que coma un alimento determinado y le sepa otro alimento, a veces con sabores desagradables. Eso puede aparecer con la estatina. Si usted está tomando estatina y presenta este síntoma, dígaselo al médico. Dígaselo al médico para que el médico tome la decisión. Tercer grupo de enfermedades, de efectos colaterales adversos de las estatinas son en la piel. Frecuentes, picazón y erupciones. Prurito y erupciones, esos son frecuentes. Poco frecuentes, urticaria con las lesiones características. Las ronchas, los jabones, como se dice en medicina, roncha, como decimos un poco más comúnmente, ¿no? Muy raros, lo siguiente. Edema angioneurótico, que es inflamación de algunas partes del cuerpo, sobre todo se ve mucho en la cara, en la parte inferior de la cara, mandíbula, a veces afecta los labios. Eso es por liberación de histamina, pero se ve en estos pacientes también. Y también menos frecuente erupción ampollosa, aparece una erupción en la piel con ampolla. Esto está relacionado con la necrolisis tóxica epidérmica y con el síndrome de Stevens-Johnson. Ya son las formas más graves. La necrolisis tóxica y el síndrome de Stevens-Johnson son más graves. Pero estos son muy raros. O sea, el edema angioneurótico, la erupción ampollosa, síndrome de Stevens-Johnson, etc. son muy raros. No son frecuentes. No son nada frecuentes. Ocasionales. Si usted está tomando estatina y empieza con una inflamación por algunas partes asimétricas, o sea, se inflama una parte de la cara, pero la otra no, suspende la estatina y acude al médico y se lo cuenta también, ¿no? Que el médico decida. Cuarto grupo, los trastornos musculoesqueléticos. Como frecuentes tenemos dolores musculares y dolores en las articulaciones. Eso se ve con frecuencia. Poco frecuente, inflamación de los músculos, miopatía y muy raras, o sea, inflamación, enfermedades musculares, porque muy rara ya se ve la miositis, es rara, miositis, que es la inflamación de los músculos, la rhabdomiolisis, que es ruptura de los músculos, los calambres musculares. Estas son raras, pero pueden presentarse también. Y muy raro, ruptura tendinosa. También se hablaba mucho, recuerdo esto, que la ruptura tendinosa era un síntoma frecuente, o sea, un efecto adverso frecuente con las personas que tomaban estatina y se recomendaba que los ancianos no tomaran estatina. Se ha visto que realmente es un efecto adverso muy raro, pero puede presentarse y aparece con dolor e inflamación de un tendón. Presenta usted esos síntomas, está tomando estatina, suspende la estatina y acude al médico, que el médico lo valore y decida si es o no efecto de la estatina. No lo decide usted. Quinto grupo de efectos adversos, efectos endocrinos. Poco frecuentes,
hiperglicemia, es decir, aumento del azúcar en sangre, hipoglicemia, disminución del azúcar en sangre, alopecia, es decir, caída del cabello, y pancreatitis. La pancreatitis tal vez sea uno de los efectos más complicados, aunque no es frecuente, es poco frecuente, pero es un efecto bastante importante también. Si usted empieza a tomar, está tomando estatina y empieza con dolor abdominal transverso, sobre todo, acude al médico y que el médico lo valore y decida. Si a eso se acompaña vómito, bueno, pues acude más rápido al médico porque puede tener síntomas de pancreatitis que se ven con las estatinas. No son tan frecuentes, son más bien poco frecuentes, pero poco frecuentes no es raro. No es como la ruptura tendinosa, que es muy rara. No, estos se pueden ver. Y sexto grupo, efectos psicológicos. Frecuente, insomnio. Poco frecuente, pérdida de memoria, amnesia. Séptimo grupo, efectos generales. Frecuentes, decaimiento, dolor en el tórax, dolor de espalda, aumento, inflamación de las piernas y fatigas. Poco frecuente, malestar general y aumento de peso. Otros efectos adversos, frecuentes reacciones alérgicas puede haberla. Empieza con algún tipo de reacción que pudiera interpretarse alérgica, suspende la estatina y acude a su médico para que el médico valore. Poco frecuente, disminución de las plaquetas en sangre, ruidos en los oídos, acúfenos e impotencia sexual. Estos son poco frecuentes. Además, algunos estudios plantean que los niveles de colesterol bajo se relacionan con aumento de incidencia de cáncer. Esto no está demostrado. Esto se ha visto en algunos estudios y se habla de cáncer en general, aunque en el caso de la estatina se ha mencionado el cáncer de hígado con mayor frecuencia. No está demostrada que las estatinas en general produzcan cáncer de hígado, pero la disminución del colesterol, si es muy grande, puede favorecer la aparición de cáncer de hígado. ¿Por qué? De cáncer en general. ¿Por qué? Porque recuerden que el colesterol es un componente esencial de las membranas celulares. Y si la célula tiene poco colesterol, la membrana puede estar dañada también. Están contraindicadas las estatinas en pacientes con hipersensibilidad a estatinas, o sea, alergia a estatinas. En pacientes con enfermedades hepáticas no deben administrarse estatinas, porque ya vimos que puede favorecer algunas enfermedades hepáticas. Bueno, pues para qué estar afectando a una persona que ya tiene su hígado dañado con los medicamentos que pueden dañar aún más el hígado. Están contraindicadas en el embarazo y en la lactancia. Y no deben administrarse con algunos medicamentos como el itraconazol, que es un antimicótico, el ketoconazol, que también es otro antimicótico, los inhibidores de las proteasas en el SIDA, o sea, un paciente con una infección por el virus de inmunodeficiencia humana que está tomando inhibidores de proteasa, que es un tipo de medicamento para el SIDA, no deben tomar estatina, porque puede empeorar sus condiciones. Está contraindicado también si la persona está tomando claritromicina y otros medicamentos más. Los más importantes son estos: antimicóticos como itraconazol y ketoconazol, administrado por vía oral, no en la piel, inhibidores de la proteasa en pacientes con infección por VIH, la claritromicina y algunos otros medicamentos ya menos frecuentes. También existe una contraindicación relativa en mayores de 70 años. No es una contraindicación absoluta, pero una persona mayor de 70 años tiene que tener cuidado con la estatina, porque tiene mayor riesgo de efectos adversos. También hay contraindicación relativa en los pacientes con insuficiencia renal, con hipotiroidismo no controlado, con antecedentes personales o familiares de enfermedades musculares, porque puede tener más síntomas musculares, ruptura muscular, y en los pacientes que son alcohólicos. Bueno, lista larga de efectos colaterales, lista larga de contraindicaciones, pero muchos efectos beneficiosos. Así que valorar la relación entre beneficio y daño, daño-beneficio, costo-beneficio, como se dice en farmacología, y decidir si una persona debe tomar estatinas o no. Terminamos por hoy. En el próximo programa continuaremos con el resto de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las hiperlipidemias. A las estatinas le dedicamos prácticamente todo este programa. ¿Por qué? Porque es importante, un medicamento muy utilizado, tiene muchos efectos beneficiosos, pero también tiene una gran cantidad de efectos colaterales que es muy útil que ustedes conozcan. Hasta el próximo programa, mis amigos. Los espero. Hasta luego.